Seguimos aquí y vamos a iniciar, aleluya, esta enseñanza del tercer capítulo de la carta de Kefas, la primera carta de Kefas. Miren, quiero iniciar con este nuevo libro que tenemos. Está sacado de uno de los videos del canal de YouTube Shalom 132, los Takanot. ¿Qué son los Takanot? ¿Verdad? Son los mandamientos rabínicos. Tú los tienes que conocer. Aclaro esto, en esta congregación nos basamos a la Torá de Yahweh. No nos basamos a los mandamientos rabínicos, pero es importante que ustedes conozcan este libro. Entonces lo pueden descargar de la página gozoypaz.mx, los Takanot, mandamientos rabínicos. Contra estos mandamientos, hasta ahí la administración de presentación del libro, contra estos mandamientos, Yahshua HaMashiach estuvo combatiendo, es decir, que debemos de guardar la bendita Torá, no los mandamientos rabínicos. Y esto no es con ninguna mala intención, sino me dio la orden del Eterno de hablar de esto, ya se hizo un libro, ahora lo pueden descargar de la página gozoypaz.mx. Entro de lleno a la carta de Kefas. Esta es la primera carta de Kefas y vamos a ver el capítulo 3. Ahora, mucha atención todo lo que voy a ministrar. ¿De qué habla esta carta? Y sobre todo en este capítulo, es el capítulo 3 de la primera, o sea, primera de Pedro, capítulo 3. Habla de que los esposos sean considerados con sus esposas. 2, habla de que las esposas sean sumisas. Y también habla de la persecución. Ahorita voy a ir ministrando. Entonces yo les sugiero que abramos nuestra Biblia en la carta a los Efesios. Vamos ahí, 5:22. 5:22 de Efesios. Entonces habla de que los esposos seamos considerados con nuestra esposa y las esposas sean sumisas. ¿Sí? Bueno, entonces Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, al Adón, Yahshua HaMashiach. Ahora vamos a Colosenses, vayan anotando las citas. Vamos a Colosenses, amados Sahim, y vamos a buscar el capítulo 3, el verso 18. Búsquenlo, les da tiempo, los espero un momentito. Bendito es el Abacados. ¿Sí? Bueno. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Adón, Yahshua HaMashiach, en el Señor, Yahshua HaMashiach. Ahí tienes dos citas de Rab Shaul, Efesios 5:22, Colosenses 3:18. Ahora, Yahweh, nuestro Elohim, el Todopoderoso, ha dispuesto como cabeza al varón. No es que seamos machistas, es el Eterno. Aquí tú lo viste en estas citas. Entonces, Elohim ha dispuesto como cabeza al varón. Ahora, las esposas deben ser sumisas, atención, aun si sus esposos son incrédulos. ¿Para qué? Para alcanzarlos para Yahshua HaMashiach. Repito, Elohim ha dispuesto como cabeza al varón y las esposas deben estar sumisas aún, inclusive pues, aunque sus esposos sean incrédulos. ¿Para qué? Para alcanzarlos, amadas hermanas. Vamos a la carta de Tito, por favor, y vamos a buscar el capítulo 2, verso 5. Tito 2, 5. Es que de eso habla la carta de Pedro, ahorita lo vamos a leer. Tito 2, 5. A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Yahweh no sea blasfemada. Entonces, claramente está hablando de que los maridos son incrédulos. Ahora vamos a Tito 2, ahí mismo 2, en el verso 9 al 11. Tito 2, ¿sí? 9 al 11. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones,
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Yahweh nuestro Salvador. Porque la gracia de Yahweh se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y si se ha manifestado a la salvación de todos los hombres, pues los maridos incrédulos están incluidos. Ahora, en la carta de Pedro de Kefas vamos a ver que el mundo valora solamente lo exterior, pero no debe ser así, debe ser lo interior. Entonces, vamos a ver la carta de Pedro para irle entendiendo. Vamos allá, Primera de Pedro, busquen la pregunta, capítulo 3, Primera de Pedro, capítulo 3. Y aquí va a poner de ejemplo a Sara, la esposa de Abraham. Entonces, Primera de Kefas, capítulo 3. ¿Ya lo tienen? Perfecto. Asimismo, vosotras, mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra, ahí lo tienes, sean ganados sin palabra, por la conducta de sus esposas. Y ahí te remite a las dos citas que acabamos de leer. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Ahí no te remite, pero de ahí saqué la cita. Bueno, te remite en el siguiente verso, verso 3. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. Hago la aclaración. El Eterno no está diciendo que no se arregle la mujer, que se entiende bien. O sea, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, como tú lo conociste, nos está hablando a través de Pedro, de Kefas, que la mujer no se arregle y esté toda fachuda. No está diciendo eso. Porque en Cantar de los Cantares, el capítulo 1, verso 10, dice que se puede ataviar, pero no más allá. Es a lo que se refiere Kefas. Verso 4. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Yahweh. O sea, lo que importa es lo interior. Pero si un marido llega y ve a su esposa toda fachuda, despeinada, sin atractivo, pues, ¿cómo? Verso 5. Porque así también se atavían en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos. Verso 6. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Ahora, vamos a ver Génesis, ahí donde nos está refiriendo, que es la bendita Torah. ¿Se dan cuenta? Los apóstoles siempre hablaban de la Torah, hablaban de la Torah, hablaban de la Torah. O sea, no hay un Nuevo Testamento como tal, todo es Torah, todo es Torah. Simplemente es un repaso, lo que hacen los apóstoles, sí, de la palabra de Yahshua, quien es la Torah viviente. Entonces vamos a buscar Génesis 18, vamos para allá. Amados ahí en Ajayot, amigos, amigas, vamos a aprender. Génesis 18, verso 12. Dice así: se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite siendo también mi Señor. Con respeto le está diciendo, ya viejo, no está diciendo que no es su Señor, es su Señor. Entonces tenía que estar sumisa Sara a Abraham, como todas las esposas debe ser. Ahora, vamos a seguir la lectura aquí en el verso 7. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Simplemente quiero ministrar esto. Kefas aquí exhorta a los mesiánicos a dar dos regalos de amor. Dos regalos de amor. 1, comprensión. 2, respeto. Si no hay comprensión en el matrimonio, pues no hay nada. Si no hay respeto, pues menos todavía. Entonces, hay que estar totalmente, el marido tiene que estar totalmente atento, pendiente de las necesidades, atención, y pueden anotarlo, de las necesidades espirituales de su esposa, necesidades emocionales de su esposa y necesidades físicas de su esposa. Eso es lo que está recomendando aquí Kefas. Así como Yahshua HaMashiach está pendiente de las necesidades de la Keilah. No nada más es dar el sustento y ya. Entonces vamos a ver 1 Pedro 3, verso 7. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente,
dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces es muy importante esto. A ver, un marido que trate mal a su esposa, aunque se diga un santo, su oración no llega más allá de 1 metro. No llegan a los cielos, no son respondidas. Ahora vamos a Efesios, por favor, la carta a los Efesios en el capítulo 5, por favor. Efesios 5, verso 28. 28 al 30. Efesios 5, verso 28 al verso 30. Perfecto. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Sigo la lectura. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Yahshua a la Keilah. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y es que somos una sola carne, según Génesis 2, 24. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, cuando dice aquí, a ver, mucha atención en 1 de Pedro 3, 7, vamos a leerlo otra vez, 1 de Pedro 3, 7, vosotros maridos igualmente vivir con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿A qué se refiere eso? Se refiere a la salvación. Y tú dirás, ¿a poco la mujer salva? No, no nos está refiriendo que la mujer salve. Pero por ellas viene la vida gracias al Eterno. Se necesita la semilla que deposita el varón. Pero vamos a ver esto y lo vamos a entender mejor. Vamos a Romanos 8, verso 17. Romanos 8, verso 17. Vamos para allá. Y si hijos, también herederos de Yahweh y coherederos con Yahshua, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es que la gracia de vida se refería a la salvación como tal. Ahora vamos a Efesios, no que ellas den la salvación. Nosotros como varones salimos a trabajar para ganarnos el pan, para la familia, el sustento, etc. Y realmente la esposa se queda cuidando a los hijos. Eso es lo normal, no a la guardería. Eso es Sara no creo que no llevó a Isaac a la guardería, ¿verdad? O sea, eso de la guardería es algo abominable, ya lo expliqué yo, no debe de ser. Entonces la mamá tiene que cuidar a los hijos, eso es Torah. No se enojen conmigo, enójense con el Eterno, pero salen perdiendo. Mejor todos sujetos, hombres y mujeres, a la Torah. Ahora, esto es muy importante porque si no se guarda Torah, no se tiene bendición de ninguna clase. Entonces, quiero que vayamos a Efesios 3, 6, por favor, hablando de coherederos, 3, 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Yahshua HaMashiach por medio del Evangelio, o sea, de las buenas nuevas de salvación. Ahora, atención. Los maridos que no tratan a sus esposas con consideración no pueden esperar que sus oraciones sean contestadas. Repito, los maridos que no traten a sus esposas con consideración no pueden esperar que sus oraciones sean contestadas. Terrible. Y miren el tiempo que estamos viviendo. Entonces realmente la enseñanza de la Torah, a través de los apóstoles, en este caso, de Kefas y de Rav Shaul, de Pablo, está diciendo, amen a sus esposas como Yahshua ama a la Keilah. Ahora, vamos a ver aquí en 1 de Pedro, el capítulo 3, en el verso 8, del verso 8 al 12. Miren, en los capítulos anteriores, Kefas se refirió, en los capítulos anteriores, no dije los versos, sino en los capítulos anteriores, Kefas se refirió en esta carta a soportar las críticas de una sociedad pagana.
Y ciertamente, o sea, tenemos que soportar las críticas de una sociedad pagana. A ver, vamos a dar una recordada. Primero de Pedro 1:6. ¿Sí? Primero de Pedro 1:6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Vamos al 2:12. Primera de Pedro 2:12. Manteniendo buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Yahweh en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Ya lo ministré. Las buenas obras son la Torah. Ahora, en el 2:15, ahí mismo, 2:15. Porque esta es la voluntad de Yahweh, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Vamos a ver el verso 19. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Yahweh sufre molestias padeciendo injustamente. Eso ya está ministrado en los capítulos anteriores. Entonces, decía yo, en los capítulos anteriores, Kefa se refirió a soportar las críticas de una sociedad pagana. Pero ahora, en este capítulo 3, alerta a los creyentes sobre una persecución más peligrosa. Es decir, como el holocausto, de las palabras se pasó a la acción. Ya no permitían a nuestros hermanos de casa de Judá caminar por las banquetas. Bájate, le decían a nuestros hermanos judíos, casa de Judá. Bájate, no puedes subir al tranvía, no puedes hacer esto, no puedes hacer otro. Y después, la noche de los cristales rotos. Y después, la Shoah, o sea, el holocausto, el infierno desatado. Entonces, vamos nosotros en ese proceso. Reprendemos toda obra del diablo. Entonces, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, lo que está haciendo Kefas, bueno, antes te criticaban. Y aquí vamos a ver en el capítulo 3, en los siguientes versos, que Pedro está alertando sobre una persecución más peligrosa. Entonces, por lo tanto, todos a orar, todos los hermanos de Gozo y Paz local y mundial. Por lo tanto, a ver, la respuesta correcta a la injusticia produce bendición. Repito, y pueden anotarlo porque les va a servir, la respuesta correcta a la injusticia produce bendición. ¿Cuál es la respuesta correcta a la injusticia? Yahshua Hamashiach nos pone muchos ejemplos. Si te piden que lleves una carga, llévala el doble. Si te dicen que pongas una mejilla, te llena una mejilla, ponga la otra. Eso pide el Eterno. Ahora, puso de ejemplo primero Pedro, Kefas, a Yahshua. Y segundo ejemplo pone a Noé, a Noaj. Entonces vamos al Salmo 34, por favor, amados Sahim. Vamos para el Salmo 34. Por favor, vamos al Salmo 34, todos con su Biblia abierta, nadie se duerma. Más con este evento que acabamos de ver hace un momento de la señal. Por favor, hermanos, ¿qué más queremos? Yahshua nos está hablando claramente. Las cosas espirituales solamente se disciernen con el espíritu. Los carnales no pueden discernir eso. A los carnales, ¿qué les importa? Y a los paganos, que haya una alineación planetaria y que se haya formado la letra Taf. Consumado es. ¿O Yahshua no murió en un madero? Ya dije que los romanos copiaron el castigo de los fenicios y de los cartagineses. No fue un madero nada más. Fueron dos. Tremendo, ¿verdad? Bueno, entonces, Salmo 34, amados preciosos, Salmo 34, en el verso 12. Vamos a leer hasta el 16. ¿Quién es el hombre que desea vida? ¿Que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Subrayen eso. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Esos son mandamientos muy claros. Los ojos de Yahweh están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Yahweh contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Ya entonces entendemos que la tribulación y la gran tribulación son dos cosas diferentes. Ya empezó la tribulación, ya empezó. Después vendrá la gran tribulación y después la ira, pero en la ira ya no estaremos. Entonces me gustaría que subrayaran, por favor,
Desde el verso 12 hacia el 16, lo voy a hacer porque esta Biblia es nueva y no la tengo subrayada, ¿de acuerdo? Entonces está claramente y te remite ahí a Primera de Pedro, ¿te das cuenta? Pero Pedro está remitiendo a los Salmos. Aleluya. Ahora, vamos entonces a leer allá en Primera de Pedro, amados hermanos, hermanas, Primera de Pedro 3, en el Ajina Hayot, verso 10 al 12. Entonces, voy a leer aquí el verso 8, 1 de Pedro 3, 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo, el verso 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Verso 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Ahí está el Salmo 34. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor, del Adón, Yahshua Mashiach, están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones. Aleluya, toda Gabá Yahshua Mashiach. Pero el rostro del Adón, del Señor, está contra aquellos que hacen el mal. ¿Se dan cuenta? Bendito es el Abacados, está muy claro. Entonces, con estas virtudes citadas, se mantiene alejado uno del engaño. Con estas virtudes, porque son virtudes de un mesiánico o de una buena mesiánica, se mantiene uno alejado del engaño. Y lógico que el enemigo se retira, resistirá al diablo y huirá de vosotros. Eso lo vamos a ministrar después en este mismo curso para discípulos. También habla Kefas que no haya represalias, o sea, no devuelvas maldición por maldición, pues no somos brujos. O sea, que no haya represalias por el maltrato verbal o reprendemos eso, ¿verdad? Físico que pudiera haber contra alguno de nosotros. Entonces vamos a ver Mateo 5:39, por favor vamos a Mateo, en el capítulo 5, amados, y en el verso 39, Mateo 5:39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Tremendo, es la verdad. Mateo 5:44. O sea, ahí adelante. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Y eso ha sido desde siempre. Miren, desde que se abrió esta congregación Gozo y Paz, se empezó a ministrar la bendita Torah de Yahweh, tremendo, críticas por acá y por allá, maldiciones en la calle, maldiciones, iba yo al radio, hablaba la gente para maldecirme. Me recuerdo que un día fui a un programa de radio, miren, están invitados, el día correcto es el día de adoración, el Shabbat, vayan, hoy viernes vamos a iniciar el Shabbat, explicaba yo, etc. Empezaba a hablar la gente, pero para maldecir, puro veneno. No habló una sola persona, fui a muchos programas de radio. Una sola persona habló, oiga, qué bueno, doctor o señor, ¿quién es usted? Pero me gusta, nada. Y bueno, un día me dice la secretaria del locutor, ¿le hablan ahí, doctor? Pero con ese despotismo, ¿no? ¿Le hablan ahí, doctor? Sí, señorita. O sea, ¿te das cuenta? No responder con, no. Sí. Bueno, disculpe, ¿quién habla? Usted, me decían del otro lado, ¿usted es el doctor Palacios? Sí, para servirle. Usted no me sirve para nada, usted es puras groserías y leperadas. Eso ha sido, si yo les platicara no acabamos. Entonces, eso es normal. Y cosas más fuertes, cosas mucho más fuertes. Bueno, entonces, a ver, vamos a entender esto. Se sigue la paz bendiciendo, o sea, vamos a tener paz y nosotros bendecimos. Si no bendecimos y no hacemos lo que Yahshua HaMashiach nos dice aquí, por eso Kefa está alertando sobre una persecución más fuerte, por lo que acabamos de leer en la carta de Pedro, en el capítulo 3.
Entonces, vamos a 1 de Corintios para entender, vamos a ir redondeando el tema. 1 de Corintios capítulo 4, vamos para allá, 1 de Corintios capítulo 4, amados, en el verso 12. Perfecto. Miren lo que pasó Rav Shaul, Pablo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Y eso te remite a Hechos 18:3. Eso ya está ministrado en este mismo canal Shalom 132. No está diciendo que respondía maldiciendo Pablo, ¿verdad? Y menos nuestro Adón Yahshua Mashiach. Ya lo vimos en Isaías 53. No abrió su boca, como un cordero llevado al matadero, y como una oveja ante el trasquilador. Y no abría su boca para quejarse. Cuando leo uno Isaías 53, y si es uno tocado por el Ruach HaKodesh, acaba uno llorando, hermanos. Ahora, por lo tanto, dice aquí Kefas, recordando el Salmo 34, Yahweh, quien es Yahshua, ve todo. Él ve todo. Él ve todo esto, toda esa persecución, todo lo que ya empezó y lo que vendrá. Pero Él bendice. Ahora, vamos a 1 de Pedro, por favor, capítulo 3, y vamos a leer el verso 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguid el bien? Por favor, mucha atención. ¿Quién se está durmiendo? A levantarse la mano. ¿Cómo? Bendito sea la voz. No se duerman. Aleluya. A ver, todos atentos. Nadie se duerma. Eso. Es bueno reírse. Bendito sea el abacados. Bueno, a ver, verso 13. Por favor, mucha atención y gózate. Verso 13, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Rue, por favor, ministranos. A ver, mira, lo voy a decir, no anoten nada, véanme tantito. Eso, el adversario, o sea, Satán y sus ángeles y todos sus seguidores, a través del sufrimiento físico o material, angustiaría a los que quisieran seguir el bien. Pero atención, según el verso 13, atención. Según el verso 13, ningún daño real puede venir a los que pertenecemos a Yahshua. Por eso dije que Kefas habla mucho sobre la persecución. Ahora, anota eso. Anótelo si quieres, te dicto las dos frases. El adversario, a través del sufrimiento físico o material, angustiaría, pero ese angustiaría es, entre comillas, a los que quisieran seguir el bien. Y tú dices, pero Ro, es que esto y el otro aquí, los decapitados que habrá. Permítame explicarles. Según el verso 13, ningún daño real puede venir a los que pertenecen a Yahshua. Por lo tanto, activa tu fe. Porque ya dijimos que no creerle al Eterno sus promesas es pecado. Y si el Eterno dice, no temáis, te guardaré, de la hora de la prueba te voy a bendecir, no he visto justo desamparado ni descendencia que mendigue pan, enviaré mis malachim, los ángeles en el Salmo 91, y cantidad de otras citas más que hablan sobre protección. Si no se le cree al Eterno, eso es pecado. Y entonces tú dejas una puerta abierta para Satán. No hagas eso. Ningún daño real puede venir a los que pertenecen a Yahshua. Voy a leer el verso 13 otra vez. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguir el bien? 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, muy dichosos sois. Ahorita lo explico. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Mantente firme, hermano. Y eso te remite a Mateo 5:10. Ahora, ahorita lo vamos a leer. Entonces, a ver, mucha atención. Porque aún, a ver, si ocurriera el sufrimiento, de una u otra forma, los seguidores de Yahshua y su Torah somos muy dichosos. Y por lo tanto, no deberían asustarse. Los creyentes no nos asustamos en el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach. Espero que hayas entendido muy bien esta lección. Yo creo que sí, porque eres inteligente. Aleluya.
Y lo más importante, es bueno ser inteligente, pero lo más importante es ser sabios, porque ese es el temor de Yahweh. Proverbios 1:7. Ahora, vamos a Mateo 5, hermanos. Por favor, vamos a Mateo 5. Gózate, gózate, gózate. Mateo 5, pero santos, bien santos. Nada de la derecha, de la izquierda, nada de doble ánimo, nada de... no, bien santos. Mateo 5, verso 3. Muy dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Eso ya está explicado. En ese mismo canal Shalom 132. Muy dichosos los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muy dichosos los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Verso 6. Muy dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Muy dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. O sea, los compasivos. Muy dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Elohim. Muy dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Yahweh. Muy dichosos los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. 11. Muy dichosos sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque así es la gente. Verso 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aleluya, aleluya, aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué dice esto Yahshua? Bendito es su nombre por siempre. Que somos altamente privilegiados, no asustados, un ratoncito ahí, todo asustado, amedrentoso. No, amedrentado, no. Somos altamente privilegiados. Mateo 10, vamos para Mateo 10, por favor. En el verso 28, Mateo 10, verso 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y ese es Yahshua. Él es Yahshua. O sea, si algo ocurriera después, pero yo estoy orando para que el Eterno guarde a todos de gozo y paz local y mundial, y todos los que se vayan agregando, y estoy orando por todo el mundo para que se arrepienta. Yo no salva Yahshua, pero yo tengo que interceder. A eso me puso el Eterno. Entonces, por lo tanto, los creyentes no debemos asustarnos de lo que los hombres puedan o quieran o intenten hacernos. No tenemos por qué asustarnos. Yo te podía explicar varias cosas, muchos ejemplos que he pasado en mi propia persona. Entonces, tú puedes decir, sí, Rue, pero usted ya está más... como más experimentado en eso, usted ha pasado muchas cosas. Sí, y eso es bueno porque el Eterno nos hace madurar. Vamos al profeta Isaías, amados preciosos. Isaías 8. Precisamente porque yo he pasado muchas cosas, no quiero que las pases. Sí me estoy dando a entender claro, ¿verdad? O sea, yo he pasado muchas cosas, pero muchas cosas. Y no quiero contar porque si no entonces, ay, qué víctima, no, nada de eso. Yo me siento muy dichoso. Aleluya, bendito es el abacados. Entonces Isaías 8:12, sí lo tienen, pero no quiero contar aquí más de allá. Isaías 8:12 dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración. Ni temáis lo que ellos teman, ni tengáis miedo, por favor. Miren, otra bendición. A ver, anoten esto de ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Todo esto ya está ministrado en el profeta Isaías. Entonces, solamente tenemos que temer a Yahshua, quien es Yahweh, antes que a los hombres. Eso ya lo he explicado. Vamos a 1 de Pedro capítulo 3 y vamos a ver entonces el verso 15. Sino santificad a Yahweh el Adón en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todos los que os demande, todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y te remite a Isaías 8:12, ¿te das cuenta? Eso es lo que ministraban los apóstoles. Los apóstoles no inventaron ninguna doctrina nueva, no hay Nuevo Testamento como tal.
No, es Torah, es Biblia, es Torah, los 5 libros de Moisés, la ley que tantos detestan. Pero nosotros amamos a Yahshua y entonces amamos su Torah, porque es la palabra viviente, aleluya, bendito es el Abacados. Ahora, ¿qué está diciendo aquí Kefas en el verso 15? Nosotros como creyentes tenemos que tener una conducta apartada del mundo. No tenemos nada que ver con el mundo. Lógico, vamos aquí y allá para comprar, etcétera, etcétera, y trabajamos y todo para ganarnos el sustento, gracias a Yahweh. Pero no tenemos que tener tenemos que estar apartados totalmente del mundo. Vamos por favor a Hechos, al libro de los Hechos, capítulo 22 y en el verso 1. Hechos 22, 1. Entonces, nada más voy a leer el verso 1. Aquí Rav Shaul está presentando su defensa, que era la verdad. Miren, ¿cómo dice Hechos 22, 1? Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Y empieza él a hablar todo su testimonio. Que no le hicieron caso, bueno, era un plan del Eterno. Porque estaba profetizado para él, igual que como para Kefas. Tendrás que dar testimonio inclusive en Roma. Eso le dijo Yahshua. Ahora vamos a Hechos 25, verso 16. Pero ¿cómo te podía decir? Tú no digas, es que hay una profecía sobre mí de muerte así, así, así. Por favor, eso no. No. El caso de Pedro, de Kefas, Yahshua mismo, bendito eres, Abacadosh, le dijo, llegará un día en que te van a llevar donde tú no quieras ir. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, Hechos 25, verso 16. A estos respondí que no os consumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusador tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Entonces, a ver, aquí hay una cosa, miren, esto va más allá de lo que podríamos imaginar. Yahweh está viendo si tú eres justo, si yo soy justo o no. ¿Cómo tratamos a los hermanos? Si los amamos, los respetamos, amamos y respetamos a las hermanas, etcétera, etcétera. Está viendo todo eso. Si no somos justos, no nos quejemos cuando empiece la persecución mayor de que pase algo. Si tú eres chismoso, todavía quítate eso ya lo he venido ministrando. No en este curso de discípulos, desde que se inició la administración de la Torah en el 2006. Entonces, todo eso para que cuando tenga que defenderte Yahweh, o sea, tú des motivos para que te defienda, para que te guarde por medio de sus benditos ángeles. Y todo con mansedumbre y reverencia, dice Kefas. Ahora, ¿por qué mencionó esto Pedro aquí, en su carta? Es muy probable, no lo puedo asegurar al 100%, pero por lo que dice, es muy probable que Kefas se haya acordado de la negación que hizo de Yahshua HaMashiach. Recuerden que lo negó 3 veces. Vamos a 1 Pedro 3, 16. Teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Yahshua HaMashiach. Es decir, en pocas palabras, en el verso 16 ya está diciendo, esto va a suceder, o sea, contra la persecución. En la persecución, tener buena conducta contra la persecución, o sea, en la persecución. Y el castigo injusto, o sea, a ver, creo que no me estoy dando a entender, 1000 perdones. Entonces, tener una buena conciencia de que somos santos ante Yahshua HaMashiach, por su inmensa compasión, nos llamó y nos apartó. 1, para que en la persecución seamos guardados y entonces nuestra buena conducta sea el mejor testimonio, o sea decir, no somos salvos por ello, la salvación es otra cosa, pero la salvación en cuanto a la vida, sí, aquí. Es decir, es como el rey David en los Salmos. Oh Yahweh, no me desampares, etcétera, etcétera, guárdame, mira, mis enemigos se han levantado, ¿sí? Entonces, a ver, en los momentos de persecución hay que tener una buena conducta. ¿Cómo se sabe eso? Si estamos guardando bien la Torah o no, si tenemos buen testimonio,
buena conducta en Yahshua Mashiach, lo dice el verso 16 al final. Entonces, de esa manera nosotros damos buen testimonio. Primero, Yahshua ve todo. Damos buen testimonio ante los hombres, ¿sí? Y entonces, el ser así, el ser santos, es la mejor defensa, gracias a Yahshua. No sé si me di a entender. Les pongo un ejemplo. Miren, yo platicaba apenas con unos hermanos y con los ancianos, que cuando yo iba en secundaria, si tenía que salir el profesor, porque era llamado a la dirección, decía, quédense quietos alumnos, éramos puros varones, quédense quietos varones, no hagan mal. Salía el profesor y todos los del salón a aventarse pedazos de papel mojado, la jerga, no sé si, o sea, los trapos para limpiar, etcétera, y yo me quedaba sentado así. Y si me lo crees, bueno, por eso es un curso para discípulos, yo me ponía a orar. Cuando llegaba el profesor y ya veía que todos se acomodaban en su lugar, decía, tú estás castigado, tú estás castigado, tú estás castigado, tú estás castigado, pero cuando llegaba a mí, algo lo detenía. Y decía, tú no. ¿Qué lo detenía? Yahshua, sus ángeles, etcétera. Entonces, no es que yo me crea el gran santo, pero pues no iba yo a entrar en ese relajo ahí. Y ahora, ¿cómo está el mundo? Miren, hermanos, tenemos que dar buena conducta, pues un buen testimonio. Verso 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere. No está diciendo que te va a caer una piedra del asteroide que te van a llevar para que seas degollado. Hablo claro, y reprendemos eso en el nombre de Yahshua Mashiach. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Yahweh así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces pórtate bien. Portémonos bien, empezando por mí. Demos buen testimonio. En todo, hermanos, en todo. Entonces, a ver, sufrimiento por la voluntad de Yahweh, bien, pero que no sea por hacer el mal, que no suframos por hacer el mal, que no suframos por pecar. Ahora, veamos a Primera de Pedro, ahí mismo, en el 2:20. Atrasito, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Yahweh. Ahora el verso 14. Vamos a dejarlo hasta ahí, aunque lo tengo anotado, pero no quiero salirme del tema. Ahora, vamos a 1 de Pedro 3, otra vez. Sí, en el verso 18. ¿Qué provocó? A ver, miren, la vida impecable de Yahshua HaMashiach provocó los ataques de hombres perversos, de hombres injustos. Eso es lo que pasa. Entonces veamos a ver el verso 18, Primera de Pedro 3, 18. Porque también Yahshua padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Elohim, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Bendito es su nombre por siempre. Ahora, vamos a ir a Romanos, por favor, a Romanos 6:10, vamos para allá, amados, muy amados a Gine, a Gayot. Romanos, vamos para allá, a Romanos 6 y en el verso 10. Romanos 6, verso 10. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Elohim vive. O sea, no porque él fuera pecador, no, él era sin pecado, ya lo hemos visto. Ahora, vamos a Hechos 9. Vamos a Hechos, por favor, a Hechos 9, verso 26. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Hechos 9, verso 26. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. ¿De quién está hablando? De Pablo. Entonces, ¿por qué puso esto? Miren, a ver. No es criticar a Pablo, a Rav Shaul, para nada, no. Ese fue un gran apóstol. El Eterno lo llamó, lo apartó y lo salvó.
o sea, de vida eterna. Pero los apóstoles, lógico, los discípulos no creían en él porque habían matado a Esteban y él detuvo sus ropas. Esto ya está ministrado. Entonces, a ver, en el caso de Esteban, él era un justo. Y vean cómo el Eterno, atención, pudo salvar, o sea, quiso salvar, porque él puede todo, quiso salvar a Pablo, a pesar de que él mantuvo las vestimentas de un justo. Entonces, a ver, ahora tú y yo ya nacimos de nuevo. No cometamos pecado. Es muy, muy delicado cometer pecado, porque el pecado voluntario nos deja total. Si se peca voluntariamente, ya no hay nada que hacer por los pecados. Hebreos 10:26, queda uno desprotegido. O sea, no hay la protección del Eterno. Y eso es peligrosísimo. Ahora, aquí lo leímos claramente: el justo por los injustos. Eso es decir, en lugar de la condena era para nosotros, Él pagó la deuda. Bendito eres Yahshua Mashiach por la eternidad. Primera de Pedro 3, seguimos. Entonces vamos a ver Primera de Pedro, verso 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Yahweh, en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, se rebelaron, esos espíritus, bueno, que antes, pero se rebelaron contra el mensaje de Yahweh. Ahora, siempre ha habido la duda si fueron espíritus, si son espíritus malignos o por los espíritus que eran buenos se rebelaron y ahora son malos, los demonios que están en el mismo abismo. O bien que fueron almas que vivieron en la época de Noé, porque se rebelaron contra el mensaje de Yahweh. Por 120 años, en lo que se construía el arca, Noé tuvo buena conciencia delante de Yahweh. Noé temió primero a Yahweh, no a los hombres, y proclamó su mensaje de salvación a pesar del ridículo. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos haciendo el ridículo para la gente, pero no estamos haciendo el ridículo. Yo me considero así, yo no estoy haciendo el ridículo para nadie, porque yo sirvo a Yahweh, tú igual, nosotros igual. Y solamente fueron salvados él, Noé y su familia. Entonces, si 120 años soportó críticas, ¿tú crees que le dirían, ay, qué bueno, Noé, Noaj, etcétera? No, han de haber dicho, estás loco, ¿por qué estás construyendo un arca en seco? Etcétera, etcétera, y burlas y demás. Hizo el ridículo, ¿no? Por así decirlo. 120 años, y nosotros no queremos soportar nada. Pero fue salvo él y su familia. Esa es la invitación. Y ya lo expliqué. Enoch, en hebreo, fue arrebatado. Aleluya. O sea, fue arrebatado, fue guardado en el tercer cielo. Noé fue guardado en el arca. Y es porque iba a poblar otra vez la pobre tierra que quedó, pobre es un decir, destruida por el agua, porque fue un juicio justo, no injusto. Entonces, ahora nosotros, ¿cómo vamos a reaccionar ante todo lo que está y lo que viene? Sí, y hay cosas que, bueno. Bueno, ahora, verso 21, de 1 Pedro 3, 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Atención a esto, voy a hacer una aclaración porque este verso ha sido muy mal interpretado en las iglesias cristianas. El bautismo, o sea, el tevilá, la inmersión en agua, que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Elohim, por la resurrección de Yahshua Mashiach. Dice el 22, quien habiendo subido al cielo, está a la diestra de Yahweh, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. A ver, explico. Miren, el bautismo, el tevilá, hay un libro que le titulé Tevilá, para que lo descarguen de la página gozoypaz.mx. Hay un video, un audio, Tevilá. Tevilá quiere decir inmersión en agua, lo que conociste como bautismo. Significa ruptura con la vida pasada. Eso ya lo ministré en ese libro. Así como el diluvio destruyó el mundo de pecado,
Así el bautismo, para que se entienda, nos invita a testificar públicamente nuestra fe en Yahshua por medio de la inmersión en agua. Y es un compromiso con Yahshua Mashiach sin importar las consecuencias. Ahora, nota importante. El Tevilá, el bautismo, la inmersión en agua, salva de una mala conciencia. Aquí lo dice. Salva de una mala conciencia. A ver, explico. Salva de una mala conciencia, pero no salva del pecado. Esto es solamente por la sangre de Yahshua. O sea, la salvación es por la sangre de Yahshua Mashiach. Pero al decir, quiero recibir mi Tevilá, y quiero que haya testigos de mi Tevilá, de que soy creyente en Yahshua Mashiach, que voy a guardar bien su Torah, te salva de una mala conciencia, en pocas palabras, y das testimonio. Por eso Kefas dijo, la aspiración a una buena conciencia hacia Yahweh, aquí lo dice, verso 21. El Tevilá que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Yahweh, por la resurrección de Yahshua Mashiach. Porque yo me encontré con eso muchas veces, que en varias iglesias cristianas, no te sientas ofendido si eres cristiano, no, para nada. Decían, si tú te bautizas ya eres salvo. Y se basan en Marcos 16, donde dice, el que creyere y fuere bautizado, será salvo. Sí, esas palabras son reales de Yahshua Mashiach. El que creyere. Y creer es obedecer también la Torah. Entonces, como aspiración de una buena conciencia, ¿ya quedó claro? ¿Sí? Entonces, el Tevilá, el bautismo, como tú lo conociste, la inmersión en agua, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, es el símbolo de lo que ya ha ocurrido en el corazón, primero en el corazón. Es el símbolo de lo que ya primero ocurrió en el corazón. Ahora, vamos a ver Romanos 6, vamos por favor a Romanos 6, del verso 3 al 5. Romanos 6, 3 al 5 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, o sea, recibimos Tevilá en Yahshua Mashiach, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, o sea, el Tevilá, a fin de que como Yahshua resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, buena conciencia. 5. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Aleluya. Ahora vamos a Gálatas 3, verso 27. Vamos para allá, amados aquí. Busquen por favor Gálatas 3, verso 27. Gálatas 3, verso 27. Dice así. Porque todos los que habéis sido bautizados en Yahshua, o sea, que se recibieron Tevilá de Yahshua, estáis revestidos. Aleluya. Tenemos las vestimentas. Amén. Porque ya el Tevilá es lo que ya ocurrió en el corazón. Ahora, muchos recibieron Tevilá, entre comillas, bautismo. Eso fue un remojón, porque nunca se arrepintieron realmente de sus pecados. Su concupiscencia nunca murió. Vamos a la carta a los Colosenses. Entonces vamos entendiendo lo que va explicando aquí Kefas, Pedro. Colosenses 2:12. Búsquenlo por favor, hermanos. Colosenses 2:12 dice así. Sepultados con él en el Tevilá, o sea, bautismo, la inmersión en agua, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Yahweh que le levantó de los muertos. Aleluya. Entonces, para dejar en claro, por eso Kefas dijo, por la resurrección de Yahshua HaMashiach. A ver, ¿dónde lo dijo? Vamos a 1 de Pedro y eso ya lo estudiamos hace 15 días. Primer carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Elohim y Padre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Yahshua HaMashiach de los muertos. ¿Sí? Ahora, el verso 22 que acabamos de leer aquí en 1 de Pedro capítulo 3, dice así, vamos a volverlo a releer para recordar. 1 de Pedro capítulo 3, verso 22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Yahweh, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Cómo entendemos esto del Salmo 110, verso 1? Vamos para allá.
Salmo 110, verso 1. Eso ya está explicado también. Busquen Salmo 110, ¿sí? ¿De acuerdo? Bueno, pero explico esto, a ver, dice así, Salmo 110. Yahweh dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ver, Yahshua es la palabra del Eterno. Entonces, a ver, yo lo he explicado así por los que no se han conectado nunca. Yo, como Javier Palacios Elorio, si yo hablo, sale mi palabra. ¿Mi palabra es otra persona? No, son mis palabras. La palabra se hizo carne. En la Biblia dice en Juan, el verbo se hizo carne, pero es la palabra. Ahora, con su palabra hizo los cielos y la tierra. Es su diestra. ¿Sí? Entonces, es un simbolismo. No vayas a creer los cuadros que antes viste en la religión tradicional, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad. No, eso no. Que es su diestra con la que hace las cosas. No os saqué de Egipto con mi diestra, mi mano poderosa, con brazo fuerte, dice Yahweh. Aleluya. ¿Sí? Bueno, entonces, Kefas sabía de esto porque había presenciado la ascensión de Yahshua Mashiach al cielo. Ahora vamos a Marcos 16, sí, a Marcos 16, vamos para allá, amados Sahim, Marcos 16, este capítulo es muy bueno, el de Marcos 16, bueno, todo pues, pero es un decir que para ministrar varias cosas, eso ya está ministrado, todo esto, es hermoso, Marcos 16, verso 19. Y el Señor, el Adón, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Yahweh. Es decir, Él es la diestra, Él es su palabra, pero no son dos personas. Lucas 24, al final de Lucas 24, vamos para allá, verso 51. 51. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Él ascendió. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 1. Entonces, Él está en los Shamaim, pero está en todas partes. Donde dos o tres estén reunidos en su nombre, en mi nombre, dice Yahshua, aquí está, allá está, aquí está. Él es el Eterno. Aleluya en medio de vosotros. Hechos 1, en el verso 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Adón, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Todo esto ya está ministrado. Ahora, termino con esta cita. Bendito es el Abacados. Hechos 8, verso 1. Y entonces entendemos todo lo que pasó con Pablo, que no es el tema principal hoy, pero Hechos 8:1. Y Saulo, que es realmente Shaul, consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la Keilah que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A ver, aquí me quiero detener un tantito. Yahshua ascendió para reinar, bendito eres Abacados, y gobernar toda la creación. 2. Aquí todos los discípulos, no los apóstoles, los discípulos salieron por todos lados, Judea y Samaria. Samaria era la casa de Israel, o sea, donde estaba la casa de Israel. Donde estaba la casa de Israel, ya no estaba la casa de Israel, ella había sido esparcida por los asirios, solamente algunos quedaron ahí, pero salvo los apóstoles. El Eterno tiene un plan para cada quien y para cada uno de nosotros. No sabemos quién vaya a ser mártir o no. Ahora, atención, ¿cuál es mi posición? O sea, ¿qué tengo que hacer yo por los hermanos de Gozo y Paz local y mundial? Lo que hago todos los días y no solamente una vez, muchas veces al día. Padre amado Yahweh, en el nombre de mi Adón, Yahshua Mashiach,
Abba, guarda a todos mis hermanos y hermanas de todas las edades de gozo y paz, local y mundial. Por favor, en el nombre bendito de Yahshua Mashiach, envía un vallado de tus benditos ángeles para que acampen alrededor de ellos, de los suyos y de todo lo que tú les has provisto. Cega a los enemigos. En el nombre de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen. Y miren, ahorita profeticé. Eso es profetizar, es orar, pero al mismo tiempo profetizar diciendo que es hecho. Es hecho en el nombre de Yahshua Mashiach. Conclusión. ¿Qué nos recomienda Kefas aquí? Tantas cosas, empezamos sobre los maridos, las mujeres, cómo tratar a la mujer, etcétera, etcétera. Pero habla sobre persecución. Entonces, lo mejor es, según Kefas, sacó esta conclusión, es tener una buena conducta, porque aquí lo leímos, ante Yahshua. ¿Cómo? Guardando bien la Torah. No ser un chismoso, no ser un ladrón, no ser un fraudulento, no ser un adúltero. El que mira a una mujer y la codicia ya cometió adulterio. Entonces, siendo justos es nuestra mejor defensa. Por eso puse el ejemplo de Pablo. Permítanme mostrarles mi defensa. La mejor defensa es la santidad. Y entonces Yahshua contempla toda la tierra. Dice 1 de Crónicas 16:9. Y Él actúa a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y entonces serás guardado. Seremos guardados por la inmensa compasión de Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. No he visto justo desamparado, dijo el rey David, ni su descendencia que mendigue pan. No faltará pan en el nombre de Yahshua HaMashiach. No faltará el agua en el nombre de Yahshua HaMashiach. No faltará la leche para nuestros niños en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Los malos y los perversos no te verán en el nombre de Yahshua HaMashiach. Omen, Beomen. Lo que ha faltado es fe. Tengamos fe. Que el Eterno les bendiga. Me voy a despedir de aquí desde la mesa. Y nos vemos en Shabbat. Sanidades y milagros. Pero hay que ver qué condiciones dice Yahweh que tenemos que tener para recibir un milagro o una sanidad. Vamos a profundizar en ello. Levanten sus manitas. Permítanme.